Buenas noches, queridos hermanos. Dios le bendiga en esta noche de estudio bíblico. Damos gracias a Dios por su cuidado, su protección, su mano bendita con nosotros. Y damos gracias a Dios. Está empezando a asomar la primavera en estos días. Luego, naturalmente, refresca a la noche. Pero gracias a Dios, las bendiciones de Dios están siempre con nosotros. Por este motivo, hoy miércoles ya llevamos como 180 días de cuarentena y bueno, es bueno aprovechar este tiempo donde tenemos el tiempo diferentemente armado y es un buen tiempo para meditar en Dios, para meditar en la fortaleza de Dios. Así que doy la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que van agregándose. Así que es muy importante el reflexionar en la palabra de Dios y en buscar con ansia, con deseos, esa disciplina que tenemos en las prácticas cristianas. Y hoy vamos a ver el tema de la oración es una conversación con el Padre. La oración es el privilegio que tenemos de siendo nosotros limitados, con errores, siendo nosotros criaturas de Dios, podemos dirigirnos a un Dios omnipotente, omnisciente, un Dios grande que todo lo ve, todo lo puede. Así que eso nos da ánimo, no estamos solos, nos da mucho ánimo porque el Señor está con nosotros y podemos estar pasando muchas dificultades, muchas circunstancias, pero hay algo lindo en las pruebas, hay algo lindo en las dificultades que nos vienen, que vamos a ver la gloria de Dios obrar, vamos a ver la gloria de Dios actuar. Le doy la bienvenida a los que van entrando, Alexis, Carlos y los hermanos que van entrando. Hoy vamos a ver ese tema tan importante de la oración, que es una conversación con el Padre. La verdadera oración es un acto de comunicación íntima con Dios. Dios nos ama de una manera que lo vamos entendiendo con el tiempo, porque nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, así que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos acompaña siempre. Jesús oró continuamente, oró en su bautismo, oró en el desierto, oró al escoger sus discípulos, oró al revelarse a sus discípulos, alabó al Padre cuando los 70 venían con éxito de su misión. Y por eso la oración es una conversación con el Padre. Nos cuesta orar, porque tenemos que encontrar un momento, un lugar donde concentrarnos con Dios, con su palabra, pero salimos fortalecidos, salimos bendecidos, porque Él quiere que sus hijos nos comuniquemos con Él. Por eso vamos a hacer de la oración una fuente de inspiración. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros, enséñame a sanar enfermos, no, sino que le dijeron, enséñanos a orar. Por eso, en todo tiempo y en este tiempo, la oración es un arma poderosa. Jesús oraba en la soledad. Vamos a acercarnos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto es venido.
y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos acá que el Señor había tenido un día muy difícil. El Señor había sanado a un hombre que tenía un espíritu inmundo, había sanado a la suegra de Pedro, había sanado muchas personas al ponerse el sol. Dice, cuando llegó la noche y luego que se puso el sol, le trajeron personas que tenían enfermedades, así que no había tenido un día livianito, había tenido un día complicado, había tenido un día atendiendo a las personas. Pero en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana y aun siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto a orar. Probalo en tu vida. Cuando nosotros tenemos victoria, la oración es poderosa. Cuando estamos peleando batallas, la oración es poderosa. Y acá dice que Jesús, siendo muy de mañana, se fue al monte a orar, porque sin duda después, más tarde, la gente iba a llamarlo, la gente iba a tomar su atención. Por eso es importante en mi vida y en tu vida que haya un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de intimidad con Dios. Pedirle que todos aquellos dardos de fuego que el enemigo tiene contra nosotros no puedan impactar en nosotros, porque tomamos la fortaleza de Dios. Jesús demostró su poder y su autoridad en Capernaum. No era solo el Hijo de Dios, sino que era también un hombre que dependía de la voluntad de Dios y de la unción del Espíritu Santo. Nuestras vidas dependen de Dios, nuestras vidas dependen de la unción del Espíritu Santo. Qué curioso, la ciudad dormía y Jesús estaba orando. La ciudad dormía esperando una nueva mañana y Jesús estaba orando, esperando algo maravilloso que el Padre iba a hacer. Y yo sé que cuando oramos podemos luego descansar porque algo maravilloso va a ser el Señor, algo poderoso va a ser el Señor. Y siendo el Hijo de Dios, Él necesitaba de esa intimidad con Dios. En todo tiempo de su ministerio Él oraba a Dios, le pedía a Dios, clamaba a Dios, estaba en intimidad con Dios, porque después tenía que venir las circunstancias de sanidades, de prodigios, de milagros, de consuelo, de fortaleza. ¿Y dónde es que la encontramos? Toda esa fortaleza, ese consuelo, lo encontramos en la palabra de Dios. Todo ese consuelo lo encontramos en la rodillética, es decir, cuando nos ponemos de rodillas ante la presencia de Dios. Y aquí Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí está la llave secreta, ahí está la llave en la cual vence, porque la oración es la llave que abre todas las puertas. La oración es la llave que nos da tranquilidad, que nos da fortaleza. Entonces acá, mientras la ciudad dormía, Jesús oraba y deseaba estar en comunión con el Padre. Jesús tenía que orar aún nosotros más. Jesús estaba muy ocupado, pero él buscaba un tiempo y un lugar donde tener comunión con el Padre. Yo necesito, vos necesitas, todos los hijos de Dios en este tiempo necesitamos tener un tiempo y un lugar donde tener comunión con el Padre. Entonces, claro, después los discípulos en el versículo 36 dice que Simón y los que con él estaban le dijeron, Maestro, todos te buscan, deja de orar, estás perdiendo tiempo, tenés mucho que hacer. Pero el Señor sabía, los discípulos estaban ansiosos porque no atendía a la gente, pero Jesús sabía usar el tiempo para refrescar su alma. Sabía que al otro día le iban a venir situaciones difíciles, cosas en las que necesitaban sabiduría, cosas en las que necesitaba que su alma se refresque en la presencia de Dios.
Así también nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, necesitamos refrescar nuestra alma en la presencia de Dios. Necesitamos nuestra mente sea renovada y en aquellas situaciones complicadas, en aquellas situaciones difíciles, necesitamos aprender a refrescar nuestra alma en la presencia de Dios. Y de allí va a salir fortaleza, de allí va a salir unción del Espíritu Santo y de allí va a salir la respuesta clara y precisa. A veces no sabemos qué es lo mejor en una decisión, pero eso Jesús nos enseñó, que siendo hijo de Dios necesitaba tener un lugar y un tiempo para entrar en íntima comunión con Dios. Tu vida será victoriosa cuando practicamos, y mi vida también, ese momento de estar a solas con Dios. Después, claro, le apareció un leproso y el Señor lo sanó. Después le apareció un endemoniado y el Señor lo libertó. Después le apareció un paralítico y Dios lo sanó. El día anterior la suegra de Pedro estaba enferma y Dios la sanó y Jesús la sanó. ¿Por qué? Porque tenía ese tiempo de conversación con el Padre, tenía ese tiempo de oración. Por eso en este versículo 36, ansiosamente los discípulos le buscaban, diciendo, todos te buscan, pará de orar, dejá de orar, pero él estaba orando porque sabía que sin la oración no podía tener bendición. Sin la oración, como a nosotros nos ocurre hoy, vamos a hacer lo que mejor nos parece, y no siempre lo que mejor nos parece es la voluntad de Dios. Entonces les dijo a sus discípulos, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si hay muchos amigos, familias, personas que tal vez le hemos predicado 1 y 1000 veces, pero hay muchos otros que están esperando tu mensaje. Pero tiene que ir impulsado por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, porque llegará a esas vidas serán transformadas cuando vos y yo nos dejamos usar por el Espíritu Santo, y como en esta noche estamos sedientos de la palabra de Dios. Por eso el Señor oraba mucho y vemos cómo la gente le buscaba, vemos cómo el Señor iba a los lugares vecinos y predicaba y las personas eran sanadas, liberadas. La verdadera comunión con Dios no es un acto egoísta, donde nos reunimos para pedir solo para nosotros, sino también nos prepara para atender a nuestras necesidades. Es la tarea de los creyentes fieles, la tarea de los líderes y pastores. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar en continua comunión y oración, porque a veces los problemas de las personas son muy grandes, son muy difíciles, pero en el Señor hay poder, en la oración hay poder, en la palabra hay sabiduría, y no hay cosa que el Señor no pueda resolver. Por eso Él se iba a las noches a orar, porque era un tiempo en que tenía, la gente estaba descansando, la ciudad estaba descansando, y Jesús estaba intercediendo delante del Padre. Y una cosa es importante saber, Dios está intercediendo por cada uno de nosotros. Dios está pidiendo al Padre por todas nuestras necesidades. Por eso sacudimos toda angustia, todo temor, toda duda, toda depresión, porque sabemos que Él está intercediendo por nosotros. También luego vemos la recompensa de una oración mal hecha y la recompensa de una oración bien hecha. En Mateo el capítulo 6 y versículos 5 y 6 y 7, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público,
y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vemos que en la oración no debemos hacer ostentación. Lo mismo decían las ofrendas, si tenemos que hacerlo con humildad para la gloria de Dios y todo lo que recibimos de Dios, darle gracias a Dios. Por eso dice acá, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Si el Dios ve la intimidad nuestra, los secretos nuestros, nuestro interior, porque quiere transformarlo, quiere bendecirnos, y abrimos nuestro corazón en esta noche para decirle, Señor, necesitamos tu bendición. Por eso abro mi corazón para orar a ti, para conversar contigo, y te pido fortaleza, sabiduría. Por eso dice acá que es importante orar con sinceridad. Los fariseos dice que amaban el orar en pie en las esquinas de la sinagoga para ser visto de los demás. No hagas nada que glorifique a Dios, que es para solamente ser visto por los demás, sino que cuando hacemos algo que ofrendamos a Dios, podamos hacerlo íntimamente para su gloria, para su honra, dando gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él. Y entonces enseña en cuanto a la oración, cuando tú ores, entra en tu aposento. Busquemos un lugar, un tiempo para poder estar concentrados en Dios, en la oración. Y ora a tu Padre que está en secreto. A veces hay muchas necesidades que no las podemos hacer públicas, otras sí conviene compartirlas, pero el Señor ve en lo secreto, ve nuestra angustia, nuestra preocupación, no solamente por nosotros, sino por nuestros seres queridos, por los que nos rodean, y ahí surge como una flecha la oración, la intercesión, el pedir por una familia, en pedir por aquellos que han perdido sus seres queridos en toda esta pandemia, aquellos que están internados. Tenemos noticias de que hay algunos que estaban internados, Vanessa y otros pastores que gracias a Dios están saliendo adelante. Y bueno, la oración es mantenerlos, pastores que estamos orando, como Rogelio Nonini, como Ciro Crimi, ya están en su casa, recuperándose sin duda, y la oración debe ser continua. Si no, no descuides la oración. Dice, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Si no hay recompensa en público, si no hay un tiempo en secreto, en oración, en la presencia de Dios, y vas a ver una y otra y otra y otra vez como la gloria del Señor se manifiesta. También dice, orando, no uséis vanas repeticiones. A veces los judíos de aquel tiempo reducían la oración a una cierta horario y también ostentaban su piedad. Pero sé que tenemos que practicar la piedad, practicar la vida cristiana con sinceridad. Y también nos habla acá en el 6 y 7 de Mateo, el capítulo 6, versículos 6 y 7, nos habla orar en secreto. Orar en secreto es concentrarnos en la oración. Yo sé que cuando tenemos algún ser querido, alguna persona conocida que está pasando pruebas, es importante la oración, porque la oración cambia el corazón de las personas. La oración obra milagros, por eso Jesús oraba y luego salía y eran libertados los endemoniados, sanados los enfermos, porque tenía comunión con el Padre. También tenemos que alejarnos de las distracciones y entrar en comunión con Dios. Y nuestro Padre nos recompensará. Y esa recompensa, sí, la que viene de Dios, será hecha pública, porque las bendiciones de Dios no son ocultas, las bendiciones de Dios son evidentes, porque Él vive. Y también dice que el Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos cómo orar.
A veces vienen las situaciones tan duras, más duras que nuestra fortaleza, pero cuando doblamos nuestras rodillas, el Espíritu Santo clama por nosotros. Comenzamos a hablar en lenguas, comenzamos a adorar a Dios, comenzamos a dar gloria y a veces nos vienen palabras que nunca pensamos en nuestra mente, pero el Espíritu Santo está clamando por nosotros. Es verdaderamente el Paracleto, nuestro ayudador. Y también la oración no es una rutina sin sentido, no debe ser hecha con sinceridad, en intimidad con Dios. Y vas a ver qué feliz es la vida del cristiano que usamos los medios como la oración. El nombre de Dios va a ser glorificado. A veces nos tuvimos que enfrentar a días muy complicados, a semanas complicadas, pero la oración nos sostuvo y te sostiene en todos los días de tu vida. Gracias a Dios por esa herramienta poderosa de la oración. Por eso el título de hoy era La oración es la conversación con el Padre. Y una verdadera oración es un acto de comunicación íntima con Dios. Nunca me recuerdo que teniendo comunicación íntima con el Señor, seguía angustiado. Cuando estaba con depresión, el enemigo golpeaba y golpeaba con pensamientos de suicidio, pensamientos de irme de mi casa, y luego cambió por pensamientos que no me iba a sanar nunca. Pero la oración, la intimidad con Dios, la intimidad con su palabra, rompía todos esos dardos de fuego del maligno, no permitía que entren, y cuando viene algún pensamiento que no es de Dios, no lo dejes estar, no dejes que te moleste, sino, como dice acá, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, porque va a haber muchas situaciones que no podemos vencer, hay muchas situaciones que no podemos dominar y Dios las permite en nuestra vida para que podamos depender de Él. Dios las permite en nuestra vida no porque no nos ama, Él las permite porque realmente quiere glorificarse en tu vida y en la mía. Por eso vamos a orar ahora. Vamos a decir, Señor, ayúdame, tanto me cuesta orar, siempre tengo compromiso, me cuesta concentrarme. Ayúdame, Señor, a que aquellas cosas lindas que desea mi corazón conforme a tu voluntad, vos la vas a dar en una manera grandiosa, poderosa, y confiamos en tu amor y misericordia. Por eso en esta noche saludo aquí a todos los hermanos y hermanas, que Dios le bendiga, porque es muy importante que la oración sea el centro de nuestra vida, porque es una conversación con el Padre. No un Padre como nosotros, que somos limitados, que no podemos muchas veces estar respondiendo a las necesidades de nuestros hijos, pero sí un Padre que es omnipotente, omnisciente. Y no te olvides que nosotros, a pesar de ser limitados, podemos orar a un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y nunca te va a dejar sin la respuesta. Nunca te va a dejar, y si a veces tarda su respuesta, es porque todavía estamos aprendiendo por el que nos enseña, por su palabra, el Espíritu Santo. Y cuando necesitas orientación, podés pedir un consejo a tu pastor, a personas que son aprobadas por la iglesia, no a cualquier persona, sino aquellos que Dios ha puesto para edificar la vida de los jóvenes, de los niños, de los mayores. Así que no nos olvidemos, la oración es una conversación con el Padre y un Padre que es todopoderoso. Vamos a orar en este momento y decirle, Señor, ayúdame a que la oración esté prendida en mi corazón, que la oración yo pueda enseñarle a mis hijos, a mis nietos, el poder de la oración, y todo aquello que nos sale bien es porque ha sido consultado y aprobado por Dios, y todo aquella cosa que nos sale bien es porque ha sido consultado en la palabra de Dios. Y después va a tener más fuerza, más fortaleza,
para poder enfrentar todo. Oremos juntos en esta noche. Señor Jesús, te adoramos por la poderosa herramienta de la oración. Padre, conversamos contigo cada día. Cuando los líderes de la Biblia conversaban contigo, el sol se paraba, caía fuego del cielo, se paraba, Señor, se separaban las aguas del Mar Rojo, se separaban las aguas del río Jordán, cosas poderosas pasaban. Ayúdanos, Señor, que la oración esté bien metida en nuestra práctica cristiana, como así también el estudio de tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana que está dispuesto, Señor, a que estas herramientas espirituales sean usadas en abundancia en nuestras vidas. Te pedimos por nuestra nación, por las autoridades. Te pedimos por aquellos hermanos que están flojos, Señor, que tú les fortalezcas en esta noche. Nos fortalecemos en tu palabra y en la oración, Jesús. Gracias porque tu nombre va a ser una vez más glorificado en nuestras vidas. Amén y amén. Dios le bendiga, queridos hermanos, y esa prueba que estás pasando, esa necesidad, seguramente Dios la permitió porque vas a ser más que vencedores, porque vamos a ser más que vencedores. Dios te bendiga y te espero el domingo a las 11 de la mañana, para seguir gozando de las alabanzas, de la palabra. Y en este tiempo de cuarentena es un tiempo especial para buscar a Dios. Es un tiempo especial para conversar con el Padre en el nombre del Hijo. Es un tiempo especial para meditar en la palabra de Dios. Por eso la próxima semana vamos a seguir con la oración especial que el Señor Jesús tuvo en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, la oración al fin de sus días, bendiciéndonos. Dios te bendiga, saludo a la pastora Elba y la bendición de Dios sea sobre cada uno. Muchas bendiciones.